Tenemos Números 33:10. Dice la palabra de Dios: salieron de Elim y acamparon junto al mar Rojo. Salieron de Elim y acamparon junto al mar Rojo. Hoy nuestro tema es acamparon junto al mar Rojo. Tenemos esta es la séptima jornada que estamos estudiando, llevamos esta secuencia. Dios nos ayude a llegar a las 42 jornadas y oremos para que el Señor nos hable a través de esta palabra de Números. Entonces dice ahí, salieron de Elim y acamparon junto al mar Rojo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, amado Dios. Gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por esta disposición de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se hacen presentes, Señor, a esta reunión presencial, y también oramos por aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros, Señor. Oramos, Señor, para que les conceda, Señor, les des libertad para que se reúnan, Padre Santo, con la iglesia aquí en este lugar. Aún, Señor, queremos que tú los bendigas, Padre, pero necesitamos el calor del cuerpo como tú nos has hablado, y gracias por los que pudimos llegar a esta hora. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces tenemos que salieron de Elim y acamparon junto al mar Rojo. Si ustedes, si nosotros observamos este versículo, ahí termina, es todo lo que dice Números de esta jornada de junto al mar Rojo. En otros, por ejemplo, ahí en Elim, el Espíritu Santo agregó otras cosas, y aquí en esta jornada no hay otras palabras que podríamos decir que quiere decir esto y aquello, ¿no? Entonces necesitamos ir a otro contexto, a otra referencia, porque si solamente leímos eso, si decimos que Elim es la iglesia, es el oasis, entonces tenemos que decir que cuando llegamos a la iglesia tenemos que ir ¿a dónde? Junto al mar Rojo. Y ahorita les voy a explicar que el mar es el mundo y rojo es Adán. Y entonces, si solamente tuviéramos este versículo, tendríamos que decir, bueno, dice la Biblia que cuando llegamos a la iglesia y hay una oportunidad de ir al mundo, ¿no? O sea, si solamente fuera este versículo. Pero vamos a ir porque, ¿por qué Dios pone este versículo de esta manera? Entonces, tenemos que ir a las referencias, tenemos que escudriñar, indagar, porque la salida, porque dice salieron de Elim. Recuerden que Elim representa a la iglesia, es el oasis. Tenemos que orar al Señor, ¿no? Por eso oramos al inicio, yo oré, y que Dios nos ayude, porque necesitamos interpretar correctamente este versículo. Porque si solamente este versículo, podríamos decir, llegamos a la iglesia, qué bonito, un oasis, pero que Dios nos da una oportunidad de ir al mundo, ¿no? Así aparentemente, pero vamos a ir explicando, porque el hecho de que ellos se acamparon junto al mar Rojo significa que se volvieron a sus vidas naturales, a su vida carnal de Egipto. Hay algo que tenemos que considerar en la Biblia, y hay principios que tenemos que respetar para poder trazar bien la palabra de Dios. Por ejemplo, cada enseñanza o cada palabra que Dios pone en su palabra tiene dos aspectos. Tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Entonces, por eso que necesitamos ir a Éxodo para poder explicar lo que está escrito aquí. A ver si, Johan, si tienes la imagen, el mapa, podrías ponerlo, ok. Si ustedes notan aún en el mapa, yo estaba considerando y se dan cuenta que ellos
en este mapa, no habla de junto al Mar Rojo, sino que se dan cuenta, como dice Mara y luego Elim, de Elim se pasa directo al desierto de Sin, que es la jornada que sigue. De hecho, la Biblia, traducción lenguaje actual, no menciona ahí en Números que acamparon junto al Mar Rojo. Sin embargo, en todas otras versiones, la versión que nosotros usamos, la Reina Valera, y todas las demás versiones, sí hablan de que ellos salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Pero aún el mapa, y aún la versión lenguaje actual, que es otra Biblia que también, hay muchas versiones que son herramientas, pero aún esa Biblia no menciona que acamparon junto al Mar Rojo. Sin embargo, si observamos Números 33:10, dice que salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Tenemos que explicar correctamente qué significa salir de Elim y acampar junto al Mar Rojo, porque esta es la séptima jornada. Entonces, para poder explicar ¿por qué aquí en Números 33:10 dice que salieron de Elim? Y fíjense, vamos a ir a Éxodo, y está correcto este mapa, porque de acuerdo al pensamiento de Éxodo, a lo que la narrativa de Éxodo, más no de Números, porque Números dice que sí, salieron de Elim, antes de llegar al desierto de Sin, que está ahí, acamparon junto al Mar Rojo, que esa es otra jornada. Entonces, vamos a poner, Johan, pon por favor Éxodo 15:27, y luego vamos a ir al 16:1. Éxodo 15:27, para que ustedes vean, hermanos, que lo que Dios nos quiere decir en esta hora. Amén. Dice Éxodo 15:27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Se dan cuenta que es lo que leímos en Números 33:9, ¿no? Y dice, y ya en Éxodo lo aclara, pero el 16:1 de Éxodo, y dice, 16:1 de Éxodo dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Se dan cuenta que no dice que fueron a acampar junto al Mar Rojo, sino que vinieron al desierto de Sin, así como en la imagen del mapa, ¿no? Dice que está entre Elim y Sinaí a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Noten que al comparar este versículo de Éxodo 16:1 y Números 33:10, podemos ver que aquí en Éxodo 16:1 no menciona que ellos acamparon junto al Mar Rojo, lo que sí dice, ¿cómo se llama? Lo que sí dice Números 33:10. Por tanto, nosotros tenemos que saber cuándo es que Dios habla, porque en Números 33:10, a través del Espíritu Santo se escribió, dice que ellos acamparon, salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Sin embargo, en Éxodo 16:1 ya no se repite. No se repite, ¿sí notaron? Que no, o sea, porque de Elim a de Mar a Elim sí menciona, pero de Elim al Mar Rojo, junto al Mar Rojo, ya no menciona. Tenemos que entender eso. Es muy importante ver esto, porque entonces quiere decir que a veces Dios habla y a veces Él calla. Entonces, pero porque si no tuviera Números 33:10, sería como en la imagen que pasaron derecho desde Elim hasta el desierto de Sin. Pero Números 33:10 dice que sí pasaron en esa estación, y eso es muy significativo para nosotros. Entonces podemos decir que aún esta jornada es el silencio de Dios. O sea, sí habla, pero ya no sigue hablando, poquito nada más. Quiere decir que Dios a través de su silencio dice algo. Sin embargo, muchos no saben
que cuando Dios se queda callado de algo, Él nos está dando una gran lección. Entonces hoy vamos a hablar del silencio de Dios, porque es lo que nos está marcando aquí en Números 33:10, o más bien en Éxodo 16:1, porque ahí no menciona nada de que acamparon junto al mar. En otras palabras, como que a Dios no le gusta mucho hablar de la experiencia de sus hijos, del pueblo de Israel junto al Mar Rojo. No le gusta hablar mucho. Esa es una de las características de Dios. Hay cosas de nosotros que sí lo dice una vez, pero ya no lo sigue repitiendo. Se dan cuenta que en Números 33:10 dice que sí acamparon junto al Mar Rojo, pero ya en Éxodo 16:1 ya no dice nada, sino que va directamente de Elim hasta el desierto de Sin. ¿Sí me están captando? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O no? ¿O vuelvo a repetir otra vez? ¿Sí? En Números, Él calla. En Éxodo, silencio. Ok. De hecho, nosotros somos así. Usted ha usado frases como interpreta mi silencio, ¿no? Porque a veces, di algo, no, interpreta mi silencio, ¿no? O también, con tu silencio, ya dijiste todo, ¿no? Ok, entonces es una de las características de Dios. O sea que sí dice, pero ya no lo sigue diciendo, porque hay cosas que Él dice en un pasaje y en otro pasaje usted lee y lo sigue repitiendo. O sea, hay cosas que Él resalta y hay cosas que Él oculta, pero hay una razón. Entonces entendamos que a veces el silencio de Dios dice más que lo que Él declara. Veamos algunos ejemplos. Mateo 27, 12 al 14. Mateo 27, 12 al 14. Miren, y les decía que es una característica de Dios. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Versículo 13. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Se maravillaba de qué? De su silencio. O sea que por eso les digo que a veces cuando Él calla no dice muchas cosas, ¿no? Así que a veces el que Dios no quiere hablar de algo, Él no está queriendo decir algo, nos quiere enseñar algo a nosotros. Porque Él aquí en Éxodo 16:1, Él pasó por alto algo que sí aconteció, porque lo dice en Números 33:10. Pero aquí en Éxodo 16:1 no lo menciona. Vamos a ver por qué. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ir a primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 6. Y esa es otra cosa que pasó y ya no lo sigue repitiendo, pero sí lo dijo en alguna ocasión. Primero de Reyes 11, versículos 1 al 6. Mire lo que dice. Amén, ¿lo tenemos? Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Ok, él está hablando de algo negativo de Salomón. Ahora vayamos, si usted lee, porque se repiten, o sea, lo que se dice en Números se repite en Éxodo o se repite en Crónicas, porque se va repitiendo, o en Levíticos inclusive.
Pero veamos, hermanos, que ahora vayamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 9, 29 al 31. Segundo libro de Crónicas 9, 29 al 31. Y vean ustedes que pasó lo mismo de Números con Éxodo, de los hijos de Israel, y Dios, miren lo que hace aquí. Segundo de Crónicas 9, 29 al 31 dice: los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en las profecías del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Si notan aquí comparando, aquí en Crónicas ya no habla lo malo que hizo Salomón. Entonces Dios habla, hay cosas que habla y ya no sigue repitiendo, pero hay cosas que sí habla y lo sigue repitiendo. Es una de las características de Dios. Pero vamos a descubrir por qué aquí volviendo otra vez a Números, por qué Dios habla de que ellos en Números 33:10 sí acamparon junto al Mar Rojo, pero en Éxodo 16:1 dice que no. ¿Por qué? ¿Quieren saber por qué? Leamos otra vez. Números 33:10. Vean bien lo que estoy enseñando. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Notan que ahí dice que sí acamparon junto al Mar Rojo. ¿Sí me explico? ¿Sí lo están captando? ¿Ok? En Éxodo 16:1 ya no dice eso. Dice Éxodo 16:1: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Ya no oculta esa estación de junto al Mar Rojo, si lo alcanzan a ver. Porque entonces, si estamos comparando con la vida de Salomón, ir a acampar junto al Mar Rojo es algo negativo, es algo malo, pues, amén. Es un aspecto negativo, porque arribar a Elim está hablando de llegar a la iglesia. Y si estamos hablando de que ellos salieron, pero que fueron a acampar junto al Mar Rojo, se refiere a que ellos se apartaron del oasis, de lo correcto, de la pureza, de la palabra de Dios. Y esa es la parte negativa de salir de Elim. ¿Por qué Dios nos está poniendo esto? Porque la parte positiva de salir de Elim, porque necesitamos salir de Elim, no podemos quedarnos ahí, aunque es un oasis. Y o sea, no estamos diciendo de dejar de ser iglesia. O sea, lo que estamos hablando es de que llegamos ahí, pero hay que avanzar, hay que seguir adelante. Es lo que significa salir. Pero, ¿qué hicieron los hijos de Israel? Salieron ellos, en vez de continuar para el desierto de Sin, fueron a acampar junto al Mar Rojo. Si ustedes leen ahí, en Éxodo se van a dar cuenta todo lo que hicieron ellos ahí. Entonces, hermano, Elim, cuando llegamos a Elim, Dios ¿se acuerdan que el domingo dijimos que es un oasis, un lugar de refugio, un lugar de recursos? Y de verdad que en Elim dice que había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Había todo lo que uno necesita, ¿no? El agua, los alimentos que se requieren, ¿no? Entonces, ¿qué representa eso para nosotros como iglesia? Llega un momento en que Dios nos permite que disfrutemos los dones espirituales o los dones milagrosos. Y esos son buenos. Hermano, eso es parte de la vida de la iglesia. Por ejemplo, ¿cuáles serían los dones milagrosos? La sanidad, el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas. Eso es una práctica de la iglesia. Pero Pablo dice que no podemos quedarnos ahí. Tenemos que, está bien, pero eso es como decir, como de niños, porque ser niños no es malo. O sea, un niño no es, o sea, un Jafecito, ahorita todavía no le dan juguetes, pero en un momento le van a dar sus juguetes, los niños. Ahorita Saraí, ¿no? Sí, Sarit, está con mi esposa ahí, y está bien llegar a ese momento, a esa etapa.
Pero se trata de quedarnos ahí todo el tiempo, hay que seguir adelante. Entonces, si no tenemos cuidado, estos dones milagrosos nos pueden desviar de nuestra caminata. Por eso ellos, en vez de ir al desierto de Zin, se desviaron acamparon junto al Mar Rojo, y eso es negativo. ¿Me explico? No estoy menospreciando los dones milagrosos, pero Pablo dice que procuremos los dones mejores, porque es mayor profetizar que hablar en lenguas. Así dice, si lo han leído, ya lo hemos explicado en otra ocasión, ¿sí o no? Procurad los mejores dones, porque profetizar es predicar la palabra, y más si se predica no de uno, sino de Cristo. Eso es lo mejor, eso es la pureza de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante, pero aquí ellos, ¿qué hicieron? Salieron de Elim, pero se desviaron, no siguieron hacia el desierto de Zin, que era la ruta. Se desviaron, pero Dios lo permitió porque Él quiere enseñarnos algo a nosotros como iglesia. El salir de Elim indica salir de lo correcto de la iglesia para ejercitar nuestro ser natural, donde están las opiniones, las emociones, aún de nuestro ser carnal. Por lo tanto, tengamos cuidado, porque Dios, Él sabe por qué habla y luego permanece en silencio. Así que en esta jornada, Dios nos va a mostrar claramente que hay peligro después de Elim, porque Elim es salir de la iglesia, pero no confundamos, porque si no podemos pensar, entonces vale la pena o se vale ir al mundo un ratito, porque así se puede llegar a interpretar. Pero no, Dios no quiere que nos salgamos de ahí, pero sí puede pasar. Sí puede pasar. Entonces, pero fíjense lo que hace Dios, y vamos a ver, porque Él en Números sí dice que sí fueron a acampar, pero en Éxodo dice que no. Entonces, hermanos, veamos este peligro, pues, porque podemos llevar nuestra vida cristiana en nuestro hombre natural, en nuestro ser carnal. Eso tipifica acampar junto al Mar Rojo. ¿Qué hicieron los corintios? Que no dice que cuando Pablo le escribieron a él y dijeron que ellos estaban en contiendas, en disensiones, en pleitos, en divisiones, diciendo que uno era de Pablo, otro de Cefas, otro de Apolos y otro de Cristo? Estaban divididos. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron ahí, o más bien se desviaron del Elim, de la iglesia. Entonces, si no tenemos cuidado, al rato nuestra iglesia, en vez de que sea un lugar de refugio, una iglesia que esté avanzando, que está yendo a la madurez, puede ser una iglesia que es niña en Cristo, una iglesia que no ha crecido. Entonces, fíjense lo que Dios nos quiere enseñar aquí. Ahora, fíjense lo que dice Números 33:10 que estábamos. Aquí ya leímos que no dicen que salieron, pero fíjense lo que dice Números 33:10. Números 33:10 dice: salieron de Elim y acamparon junto, diga conmigo, junto. ¿Junto a qué? Junto al Mar Rojo. Fíjense, esto es muy significativo también. Significa que ellos no cruzaron el Mar Rojo para ir a Egipto, para volver a Egipto. No lo hicieron, pero tampoco estaban en el lugar correcto, o tampoco avanzaron al desierto de Zin. Ellos estaban ¿dónde? En un lugar neutro, porque la palabra aquí junto, también otra versión dice al lado, o sea que no entraron, pero estaban al lado, casi, cerca del Mar Rojo. Entonces es quedarse en un estado neutro, que eso no ayuda para la vida de la iglesia. ¿Sabían ustedes que hay un estado neutro que Dios aborrece eso? Es como decir estar con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Así estaban ellos, así estaban. Está en un lugar, y en Apocalipsis 3:15 al 16, Dios exhorta a su iglesia. De hecho, esta iglesia es la iglesia de la Odisea, que es la iglesia del último tiempo, donde Dios le dice de esta manera. Mire lo que dice Apocalipsis 3:15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío
ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, está hablando de ser un cristiano tibio. O sea, corremos el peligro de caer a llegar a ser un cristiano tibio, y Dios nos está diciendo, eso no es lo correcto. Yo quiero que avancen al desierto de Zin, como dice Éxodo 16:1. Lo ideal es de que de Elín avancemos al desierto de Zin, pero hubo una desviación. ¿Por qué? Porque Dios, recuerden que todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza, y está diciendo Dios, cuidado iglesia, a ustedes les puedo pasar eso. Ustedes pueden ir al mundo, ¿ok? Entonces, aquí está hablando de ser un cristiano mundano y carnal, lo cual no es lo correcto delante de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Salomón, de ser un cristiano genuino, él llegó a ser un cristiano mundano y carnal, porque el mandato que se le dio fue que él no se metiera con ninguna de las mujeres extranjeras. ¿Y qué hizo él? Dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, imagínense. Por eso lo desvió a él, su corazón, y dice que pecó delante de Dios y fue tras otros dioses, ¿no? Pero ya le dijimos que en Crónicas ya no repite eso, ok. Esto es lo que quiere decir Números 33:10. Que Dios sí le marca a sus hijos la salida de una vida correcta, una vida natural y carnal. Eso es lo que representa acampar junto al mar Rojo. O sea, Él sí lo señala, y Él dice, Él no es el, ¿cómo decimos? Alcahuete. Sí, ¿verdad? Alcahuete. O sea, Él no es eso. Él sí, si cuando algo está mal, Él lo dice, pero hay algo que Él nos enseña aquí, que en el otro pasaje ya no lo repite, porque hay una razón. Ya dijimos que en Salomón, en Primero de Reyes, Dios sí dice que él pecó, hizo lo malo, pero en Segunda de Crónicas ya Dios no lo repite, ya no dice nada. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Dios nos quiere decir que Él no oculta lo malo que nosotros hacemos, pero no lo sigue repitiendo. ¿Sí alcanzan a ver eso? Porque qué triste sería que Dios en toda nuestra caminata nos estuviera siempre recordando. Imagínense que así fuera Dios. ¿Te acuerdas lo que hiciste? Y Él podía hacer eso porque Él sabe los tiempos y todo eso. ¿Te acuerdas allá cuando tenías 15 años? Cuando tenías 20 años? Cuando tenías 10 años? ¿Te acuerdas lo que hiciste? Él no hace eso. Pero sí nos señala, sí nos marca. Una vez, pero ya no lo sigue diciendo. Amén. Porque Él dice que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios no hace eso. Él no sigue repitiendo, aunque sí lo señala. ¿Por qué? Porque también la Biblia enseña que si uno se arrepiente de sus pecados, dice que Dios nos perdona y nunca más se acuerda de nuestras maldades. ¿Usted lo cree eso? Miqueas 7, 18 al 19. Miren lo que dice Miqueas 7, 18 al 19. Y el profeta dice, ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida, dice, el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo? Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Cuando dice que lo sepulta todos nuestros pecados en el mar, está diciendo que Él se olvida. O sea, sí dice que sí pecamos, pero ya no lo repito. Es lo que representa esta jornada de junto al mar. También Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él perdona y Él limpia. Amén. Usted cuando limpia su casa, ¿se acuerda de toda la suciedad que sacó? ¿Verdad que ya no? Imagínese alguien estar
¿no? O sea, todo lo que ustedes, porque viene otra, hay que seguir limpiando, ¿no? Pero imagínense, hermano, seguir acordando de eso, ¿no? Y Dios dice, perdona y limpia, ¿no? Bueno, Dios así es, pero en cambio nosotros sí nos acordamos, ¿verdad? Lo ideal es de que uno se olvide de toda nuestra sociedad que limpiamos, pero lo seguimos recordando, ¿no? Dios, Él olvida todo. Es como Él dice, borrón y cuenta nueva. En cambio nosotros sí, no olvidamos tan fácilmente las ofensas. Siempre le recordamos a los hermanos de lo malo, de las personas de lo malo que nos hicieron. Pero Dios no es así. Dios, aunque usted ha ido a acampar junto al Mar Rojo, Él solo lo menciona una vez, ya que en las crónicas donde usted y yo aparecemos como siervos de Dios, como siervas de Dios, y Él no le va a estar recordando su pasado. ¿Cree eso? Amén. Así es nuestro Dios. Por eso Él pone en Éxodo 16:1, Él ya no repite junto al Mar Rojo. Es lo que quiere decir eso. Entonces veamos que el silencio de Dios también nos habla. Generalmente cuando Dios guarda el silencio no es porque no pasa nada, sí pasó algo. Pero para Dios dice, ya no vale la pena estarlo recordando porque yo ya lo perdoné. ¿Se acuerdan que hemos enseñado que Dios perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros? Sí, o sea, sí le va a estar recordando si nosotros no confesamos. O sea, si nosotros nos arrepentimos, no confesamos, sí, nuestra conciencia nos va a estar, porque nosotros mismos sabemos que pecamos. Pero Dios dice, pecaste y yo espero a que hasta que tú te arrepientas, que confieses tus pecados y que vuelvas otra vez a mí. Eso es nuestro Dios, amén. Entonces vemos que Dios dice, ya no vale la pena estarlo recordando en Éxodo porque es algo malo que hicieron ellos, pero aquí con esto quiero enseñar a los que vienen hasta el fin de los siglos para que vean que cuando yo guardo silencio de algo es porque quiero enseñarles algo. Entonces, aquí vemos que Dios le pidió a Moisés que registrara la estación junto al Mar Rojo porque sí hay. No podemos decir o usar Éxodo y no tomar en cuenta lo que se escribió en Números 33:10. Recuerden que todo esto se escribió como ejemplo para nosotros. Leamos otra vez. Éxodo 16:1. Éxodo 16:1. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Noten aquí que él no menciona más de acampar junto al Mar Rojo. Él dice, de una vez dice, salieron de Elim para llegar al desierto de Sin, y dice, que está entre Elim y Sinaí, ¿no? O sea que no menciona nada de esta estación de acampar junto al Mar Rojo, pero vayamos a Números 33:10, pero ahora leamos el versículo 11. Bueno, leamos 10 y 11. Luego, ahí en Números 33:10 y 11 dice, salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo, ¿ok? Y el 11 dice, salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. En este pasaje de Números sí hay esta estación, o así sí existe la estación junto al Mar Rojo, pero Dios lo pasó por alto en Éxodo. Ya les dije por qué, porque hay cosas que ya no vale la pena estarlo repitiendo, porque Él ya lo perdona, Él lo perdonó. Por eso les dije que Él perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros, amén. Por eso vimos la historia de Salomón, que Dios contó todo lo malo de Salomón en Primero de Reyes, pero en Segundo de Crónicas, él ya no habló, no mezcló ni lo bueno con lo malo ahí. Solamente dice que él vivió tantos años y murió, lo sepultaron junto con sus padres y que reinó en lugar de él su hijo, ¿no? Para los creyentes del Nuevo Testamento, oigan bien, porque aquí es aplicar a nosotros. Para los creyentes del Nuevo Testamento, acampar junto al Mar Rojo
es dejarnos llevar por nuestra vida natural y carnal, nuestra vida mundana. O sea que todos los cristianos corremos el peligro de aún ir de la vida de la iglesia. Amén. Ha habido testimonios de hermanos que dicen: hermanos, yo no estuve tantos de tal año a tal al otro año, fui cristiano, pero me fui al mundo por tantos años y gracias a Dios que volví otra vez. Y los demás que escuchamos: entonces se puede ir un ratito porque mira cómo fue y llegó y no. Y uno hasta después dice: ¿y cómo no pequé como los demás? No, a veces llegan esos pensamientos, pero no tientes a Dios. No podemos tentar a Dios con esos pensamientos. Yo les he dicho a muchos: bueno, Dios tuvo misericordia de esa persona porque permitió, después de ser cristiano, se fue a la vida natural, a la vida carnal, a la vida mundial, y Dios tuvo misericordia y lo regresó. Pero ¿qué de ti? O sea que no podemos decir: entonces vale ir al mundo y regresar porque así está aquí. No podemos. Porque, hermanos, muchos ya no regresan. Mejor en el mundo Dios los corta, por eso tenemos que tener cuidado, pues. Amén. Y si Dios en su soberanía, en su programa, Él decidió que un día vamos a salir, es Él pero no es que usted lo esté buscando, no es que lo estemos enseñando, me explico. Porque si no vamos, hermano, entonces puedo salir un ratito a la vida mundial y regresar, porque no, ten cuidado. Pero Dios nos advierte a nosotros: es mejor seguir en la ruta, seguir en el temor, para que, hermano, porque para algunos Dios tiene misericordia porque es el itinerario que Él preparó para ellos, pero no a todos es lo mismo, ¿me explico? Dios nos puede cortar, amén, por eso tengamos temor. Entonces, porque recuerden que el mar rojo es el mundo y lo rojo es Adán. Eso representa nuestra vida natural, nuestra vida carnal, mundana. El hecho de que el Señor no lo vuelve a mencionar en Éxodo es porque Él no te va a estar diciendo todo el tiempo: mira, ¿te acuerdas que pecaste? Y yo te perdoné. Él no va a estar diciendo eso. Imagínense un Dios que nos esté recordando todo el tiempo nuestro pasado. ¿Te acuerdas cuando hiciste? Cuando tenías 5, cuando tenías 10, 15 tenías, hiciste eso y yo te perdoné. Así que tienes que adorarme. Él no dice eso. Él no dice eso. Por eso Él no pone en Éxodo. ¿Me explico? Pero nosotros sí lo hacemos. Por eso Dios quiere que nos parezcamos a Él. Que nosotros renovemos nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, porque nosotros así somos con los hijos y los hijos también con los padres. Nos seguimos recordando lo malo que hicieron ellos y por eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque usted puede hacer 98 cosas buenas o 99 cosas buenas o favores a una persona y con una cosa o dos cosas malas se lo van a estar recordando todo el tiempo. Y eso es el hombre natural, pero Dios no es así. Dios, Él dice que en el libro de Crónicas, Él no habla lo malo que hizo Salomón. Eso quiere decir que tenemos que dejar la vida de adolescente, de niño, de adolescente, y llevar la vida de adulto, la cual requiere de madurez. Por ejemplo, oigan bien, ¿quiénes son los adolescentes? ¿De qué edad es la adolescencia? ¿De 12? ¿A cuánto? ¿Unos 14, 15? Algunos dicen que hasta los 17. Pero aún ya, no de 12, sino que aún hasta de 8, empiezan ahora los niños a actuar como adolescentes. Y hasta los 18, hasta los 20 también siguen con la vida. ¿Cómo actúa un adolescente? Fíjense lo que voy a decir. ¿Cómo actúa un niño, un adolescente? A pesar de que los papás son los que le proveen todo lo que ellos necesitan para sus necesidades, no lo que ellos quieren, lo que necesitan. ¿Qué le proveen los papás a los hijos? Comida, calzado, escuela, ¿qué más? Entretenimiento. Fíjese, y dice alguien ahí, y comen bien, ¿no? O sea, estoy hablando de mí porque yo fui niño, fui adolescente.
Hermano, y que, o sea, todo el cuidado, una mamá tuvo que cargarlo 9 meses, bueno, algunos menos, pero de todas maneras tuvo que traerlo en su vientre, ¿me explico? Y después de eso, y el papá dice que lo trajo en el corazón, ¿no? Dice que los papás lo traen en el corazón. Entonces, fíjense todo el cuidado que ellos dan. Porque he escuchado de casos que hay hijos que tienen ya 29, 30 años y siguen con los papás y los papás les siguen proveyendo. Imagínense todo el cuidado, todas las cosas buenas que sus papás hacen. Pero si el papá lo regaña, lo reprende, lo castiga, para los adolescentes, para los hijos, los papás son malos. Ya no me quiere, me voy de la casa, ¿no? Así, ese es el pensamiento de un adolescente. ¿Cuándo es que los hijos se dan cuenta que los papás tenían razón en corregirlos, en disciplinarlos, en castigarlos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Nunca? Sí llega un momento, ¿cuándo? Cuando tienen sus hijos. Cuando ya han madurado, entonces dice, le agradezco a Dios por la vida de mi viejo porque me corrigió. Tenía razón él. O ya cuando no los tiene, entonces dice, yo ¿qué daría por tener a mi papá para que me siga corrigiendo? ¿No? Pero eso es cuando ya es la edad adulta. Por eso estoy usando esa ilustración, porque Dios no quiere que nos quedemos niños en el IM. Él quiere que salgamos. Pero no es salir, dejar la vida de la iglesia. Está hablando de ir a la madurez. ¿Me explico? No aprendamos de lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos salieron de Elim y se fueron a acampar junto al Mar Rojo. Pero aún Dios lo pone, porque Él dice, lo que hiciste, lo malo que hiciste, ya no lo recuerdo. Yo ya te perdoné. Amén. ¿Se acuerdan de lo que hizo José? José, que lo vendieron en Egipto, sus hermanos le tuvieron envidia, lo metieron a un ¿cómo se llama? Un pozo, ¿no? Y luego lo vendieron a Egipto y cayó en la cárcel y todo eso. Lo apartaron de su papá. Y se dan cuenta que cuando cuando se encontró con sus hermanos, él no les echó en cara diciendo, ¿por qué me vendieron? Por su culpa vine acá. No, él es ese tipo de Dios. Dios, hermano, cuando Él no se acuerda más de nuestras iniquidades, Él nos perdona, nos limpia. Amén. Por eso es que en Éxodo 16:1 ya no repite que acamparon junto al Mar Rojo, porque eso es ser mundano, ser cristiano mundano. Entonces, vemos que José, al contrario, le dijo, ¿saben qué? El mal que ustedes hicieron conmigo, Dios lo volvió, lo hizo como dice él, o más bien fue para preservar, fue para un bien, para preservar la vida del pueblo. Es lo que le dijo José, y dice que recibió a sus hermanos, dice, no piense que me voy a desquitar, que me voy a vengar de ustedes. Créanme que Dios lo mandó y aquí estoy, soy su hermano José, y vengan a vivir acá. ¿Se dan cuenta? Amén. Así es Dios. Hermano, no debemos de seguir siendo niños. Mire lo que dice Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Mire lo que él dice. Hebreos exhorta a los cristianos de que tenemos que ir adelante, tenemos que, hermano, no quedarnos en eso dependiendo de los dones milagrosos. Tenemos que avanzar, porque dice, porque debiendo ser ya maestros, está hablando a todos nosotros, amén. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegar a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Está exhortando o está reprendiendo en contra o amonestando en contra de quedar como niños. No es malo ser niños, todos llegamos en esa etapa, pero no debemos de quedarnos ahí. Amén. ¿O ustedes hubieran preferido que sus hijos fueran chiquitos todo el tiempo? Imagínense. Bueno, ya cuando crecen, usted dice, no, pues ya cuando se portan mal, dice, no, mejor que hubiera estado chiquito, ¿no? Pero la ley de la vida es que crezcan, ¿no? Pero imagínense, hermano, que todos niños todo el tiempo, ¿no?
ya tiene 50 y todavía con su biberón ahí. Bueno, ahora en vez de una botella, mejor un biberón, ¿no? ¿Verdad? Entonces, veamos pues, pero de acuerdo a la vida, a lo natural de la vida es que uno, niño, adolescente, joven y adulto, y que tenga su propia familia y otra vez se reproduzca, se repita otra vez la historia, eso es lo normal, ¿no? Pero ¿qué pasa con la iglesia? A veces la iglesia se estanca y entonces podemos quedarnos en el IM, aunque es un oasis, y tenemos que disfrutarlo, pero si no tenemos ese pensamiento de ir más adelante, de llegar al desierto de Sin, porque cuando lleguemos al desierto de Sin, ustedes van a descubrir por qué les leí este versículo. Debemos anhelar la madurez, que es crecer en nuestra vida cristiana, porque mientras seamos niños, adolescentes, siempre habrá rebeldía en nosotros. Por eso es la rebeldía empieza a la edad de los 11, 12. Cuando los jóvenes tienen 13, 14 años, ¿usted se acuerda cuando tenía esa edad? ¿Cómo era usted? ¿Alguna vez se escapó de su casa? ¿Se fue de pinta? ¿Alguna vez le dijo a sus papás, voy a llegar a las 9 y llega a las 10? ¿Verdad? ¿Verdad que nos acusa eso? Porque así fuimos. Aplicando a lo espiritual eso, así somos nosotros. Por eso Dios nos está invitando a que salgamos del IN, pero no es para ir al mundo. Oigan bien, bueno, y si llega un momento en que vamos al mundo, recuerde, tenemos que regresar, hermanos, amén. Nuestra salida del IN, entonces, no es para ir al mundo. Aunque aquí está registrado que sí podemos caer. Amén. Por eso es cuando vemos a hermanos que van al mundo, viven una vida de tibieza, una vida neutro porque siguen practicando las cosas del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por ellos y ayudarlos a que regresen al camino. Amén. Nuestra salida del IN no solamente, también consiste en no depender en la enseñanza apostólica que nos presentan nuestros pastores y nuestros maestros en la iglesia. Nosotros tenemos que también aprender a enseñar, porque cuando llegamos al desierto de Sin, ellos empiezan a recoger maná. Cada uno de ellos empieza a recoger maná. Y el maná es alimento, es pan del cielo. Significa que no solamente el maestro tiene que enseñar, que ustedes no dependan solamente de lo que yo enseño cada miércoles, cada domingo. Es bueno, pero también ustedes tienen que aprender a enseñar, porque en algún momento se nos tiene que demandar a nosotros. Imagínense que usted dijera, que alguien le hiciera una pregunta, a ver, explícame esto, y usted dijera, bueno, hablo al pastor para que te enseñe. O sea, sí, no lo agarre cansado al pastor, pero es también para que usted pueda enseñar. Usted tiene que enseñar. Amén. Yo no ve que así hacen los testigos. Los testigos así hacen. Van dos y si ven que no pueden, porque hay gente que les hace preguntas, dicen, nos permites venir, la próxima te voy a traer a mi líder para que te enseñe. No, entonces seríamos falsos testigos. No, Dios quiere que usted también pueda enseñar y decir, ¿sabes qué? La palabra es así. Y hasta el grado que confundan y digan, ¿y quién es el pastor si todos hablan lo mismo? Si todos son predicadores, ¿y quién es el que enseña aquí? Pues es Cristo a través de todo. Sería bonito eso, ¿no? Porque aún Salomón dice que cuando él, de acuerdo a la sabiduría que Dios le dio, dice que un día vistió como rey a todos las personas que tenía a su servicio. Así los vestía como él. Y una vez llega una reina y le dice, ¿y quién es el rey? Porque ella dice, pues que todos se parecen, están iguales, están vestidos elegantemente, ¿no? Eso es una sombra de que todos nosotros tenemos que hablar. Que un día digan, ¿y quién es el pastor? ¿Y quién es el maestro? Porque todos ustedes enseñan. Esa es la meta, pues, que todos nosotros podamos enseñar la palabra. Pero no necesariamente aquí en el púlpito. Allá afuera se va a necesitar. Que alguien tenga una duda y usted diga, esto significa esto y así, ya sea. Que podamos trazar correctamente la palabra. Eso lo vamos a estar abundando más cuando lleguemos a la jornada del desierto de Sin. Entonces termino diciendo, nosotros debemos de tener cuidado. Tenemos que tener cuidado
Ustedes han visto en las carreras alguna competencia y hay veces que levantan la bandera roja. ¿Por qué bandera roja? Porque el bandera adecuado es cuando ya, pero hay accidente, hay peligro, ¿no? Y es una bandera roja para que nosotros no nos vayamos a nuestro ser natural, a nuestro ser de la carnal, nuestro ser de mundanos, porque podemos ir al mundo. Por eso oremos, tengamos temor de Dios todo el tiempo. Y por eso cuando veamos a algún hermano que lo vemos haciendo, practicando las cosas del mundo, en vez de menospreciarlo, tenemos que orar por él. Tenemos que orar por ese hermano para que Dios lo restaure. Pero recuerden, no es una licencia, entonces hermano, me puedo ir a perder al fin de que van a orar por mí, me van a llorar. No, ten cuidado. Y si Dios en su soberanía permite que vayas, es porque Él te quiere enseñar algo. Amén. Pero no es de que estemos buscando, porque entonces así lo vamos a enseñar. Y ya en otras reuniones, ¿dónde están? No, pues se fueron al mundo, usted dijo. Pero ya que no dije eso. Es una advertencia para nosotros, que sí podemos, pero aprendamos de Dios que Él es tan Dios maravilloso, que Él calla, ya nos sigue repitiendo. Y más si nosotros confesamos nuestros pecados, Él no va a venir a echar en cara todo el tiempo lo que hicimos. Él nos perdona y dice que sepulta nuestras iniquidades hasta lo profundo del mar. Leamos este versículo, Proverbios 28:13, y es lo que Dios quiere de nosotros. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, porque Dios sabe que en algún momento podemos caer. Algún momento. El que encubre, pero no encubra tus pecados. No digas, no pasa nada. No, tenemos que saber que sí pasó algo. El hecho de que Dios no te ha disciplinado, el hecho de que Dios no te ha dicho nada, es por su gran misericordia. Pero no lo tientes porque Él puede. Acuérdense que Él corta. ¿Se acuerdan del árbol que estaba y no daba fruto? Y dijo, córtalo. Dice que le rogaron, ¿no? Dame un año más y le voy a trabajar. Y si ya no da fruto, entonces lo cortas después. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, no va a prosperar en su camino. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Se dan cuenta de nuestro Dios? Amén. Entonces aprendimos por qué en Números 33:10 Él sí menciona que acamparon junto al Mar Rojo, y en Éxodo 16:1. ¿Por qué? Porque sí señala nuestros pecados, pero Él no es un Dios que nos esté echando en cara todo el tiempo. Una vez nosotros venimos, Señor, perdóname, me arrepiento, Señor, confieso mis pecados, hice esto y esto y esto y esto y esto. ¿No? Perdóname, Señor. Y creamos de que Él dice que sí nos perdona, y dice que agarra todos nuestros pecados y los sepulta al fondo del mar. Dice que jamás se va a acordar de nuestros pecados. Ese es el Dios de nosotros. Por eso dice también el escritor de Hebreos de que despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos hacia adelante. Porque no podemos llevar la vida de la iglesia con pecados acumulados. Tenemos que aprender a confesarlos y apartarnos de esos pecados para alcanzar ¿qué? Misericordia. Para poder prosperar, para poder avanzar. De otra manera no podemos. Por eso, hermano, muchos hermanos, cuando saben que han pecado y el diablo es astuto, los engaña, los mete en una prisión y el diablo dice, tú ya no eres digno. Pero nosotros tenemos que acordar de un Dios que perdona. Para eso vino Jesús a morir por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Amén. Está bonito esta jornada, ¿no? Que Dios nos enseña, y por eso a veces nosotros tenemos que aprender de Él. Si vemos a algún hermano haciendo algunas cosas o nos hacen algo malo contra nosotros, no tenemos que estarlo echando en cara. Tenemos que saber perdonar y ya no repetir, no vale la pena. Amén. Por eso es de que está lleno en los lugares con psicólogos y todo eso, porque no sabemos nosotros
o más bien no hemos echado mano de lo que Dios nos ha dado para quitar todas esas cosas. Porque los psicólogos le llaman traumas, pero Dios le llama raíz de amargura. Pero Dios le llama raíz de amargura resentimiento, ¿no? Acusaciones que nosotros llevamos. Dios dice, confiésalos, confiésalos. Aún si te hicieron algo, es para un bien, es para un bien. Amén. Es para un bien. Entonces, aprendamos de Dios. Amén. A veces hay que guardar silencio. Amén. No es de ser alcahuete, sino que hay que callar, ¿no? Porque no vale la pena. Y ser como Dios, que es un Dios que perdona. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso. Gracias por esta bendición, gracias por esta palabra que nos has dado en esta hora, Padre. Señor, gracias porque aquí vemos lo maravilloso, lo sabio, lo amoroso, lo misericordioso que tú eres. Señor, gracias por este tiempo, Señor, por esta palabra que nos das. Señor, ayúdanos, Señor, a anhelarte, ayúdanos a seguirte, Padre, buscando. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.